La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Hoy yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios en ese hogar. La presencia, llena ese lugar de su presencia, Señor. ¿Cuántos quieren cantar conmigo en esta mañana? Yo te invito que tú en tu hogar haya parte en la silla que está estorbando y empieza a danzar al Señor, empieza a exaltarlo. Canta conmigo, exalta al Señor y dale gloria, dale alabanza a Él. Vamos a hacer palmas para Él. Ayúdame, ahí donde estás. ¡Aleluya! Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Cántalo conmigo. Hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Dile. Hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy amado, porque soy amado. ¡Aleluya! Dánzale al Señor, adóralo. Dale la gloria a Él. Aleluya, Dios es bueno. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo.
Algo sucede cuando empezamos a adorar al Señor. Exáltalo a Él. Aleluya. Te adoramos, Señor. Vamos con gozo. Aleluya. ¿Por qué no lo cantas conmigo? Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Vamos. Los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Algo sucede cuando empiezas a adorarlo al Señor, cuando empiezas a exaltarlo, algo sucede. Cántalo conmigo. Cuando yo danzo, aumenta Dios mi fuerza, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, con mi cántico caerán. ¡Aleluya! Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Vamos a declarar que los muros están cayendo en esta mañana. Yo quiero que lo declares ahí en tu hogar. Todo problema se va. Oh, yo siento la presencia de Dios. Yo siento su presencia. Caen los muros de Caro. Caen los muros. Vamos. Caen los muros. Caen los muros. Más fuerte. Caen los muros. Caen los muros. Una vez más. Caen los muros. Caen los muros. Vamos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Porque eso nos has hecho libre en esta mañana, Señor. Gracias por habernos liberado. Gracias, Señor. Oh, te exaltamos, te adoramos, te damos gloria, te damos honor a ti. Aleluya. Exáltalo ahí donde estás. Adóralo. Exalta, Señor. Ahí donde estás en tu hogar, levanta tus manos. La mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla.
Ahora, déjenme leerle algunos otros versículos que no están ahí para que vea lo que pasó aquí, como lo que es la gracia de Dios. Y esta copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, perdón, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, que el pueblo de Israel, que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan, porque de parte del rey de sus 7 consejeros era enviado a visitar a Judá, a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de Dios que está en tu mano. Y a llevar la plata y el oro que el rey y su consejero voluntariamente ofrecieron al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Oiga, dice la casa de su Dios, porque él no era cristiano, él era un hombre pagano. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y las ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 20. Y todo lo que se requiera para la casa de tu Dios, que te sea necesario darlo, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, he dado orden a todos los tesoreros que están en el otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Verso 23, todo lo que es mandado por él, Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Ahora, Esdras da gracias porque esto vino de parte de Dios en el verso 27. Y Esdras dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Tomen asiento en esta hora. Gracias, hermano, gracias. Bueno, hermanos, este pensamiento me ha estado ahí llegando a mi corazón. Y este hombre llamado Esdras era un hombre, un sacerdote versado en la ley de Dios, que él había sido llevado en esclavitud juntamente con Nehemías, que también Nehemías era contemporáneo de Esdras, hermanos. Y entonces, hermanos, miren, para que usted mire la mano de Dios, cómo Dios trabaja. Estos hombres, hermanos, se habían desviado. Bueno, siempre cuando hay esclavitud en una persona, en un pueblo, es por el pecado. El pecado trae esclavitud. Si usted ve la historia, ellos habían sido llevados cautivos porque se habían rebelado contra Dios. Ahora ellos se encuentran en esclavitud. Ellos se encuentran, hermanos, también con su templo destruido. No había, hermanos, un templo para adorar a Dios. Se encontraban lejos de Dios, estaban apartados de la gloria de Dios. Pero entre todos estos había un hombre que Dios levantó llamado Esdras. Y este Esdras, hermanos, empezó a orar al Señor. Y Esdras le habló con el rey, hermanos. Y entonces el rey, hermano, Dios le tocó su corazón a este rey Artajerjes, que es más, en el tiempo de Nehemías también había tocado el corazón de este rey para poder restaurar la ciudad, para poder hacer volver a los cautivos y poder edificar el templo de Dios. Entonces aquí tenemos a un hombre que estaba bajo la gracia de Dios, que halló el favor de Dios. Pero vamos a estudiar por qué es que él tuvo el favor de Dios, porque yo quiero saber por qué, porque yo quiero ese favor también. Yo no sé, ¿verdad? Pero todos quisiéramos ser favorecidos de parte de Dios.
tener al Dios del cielo de nuestra parte como lo tuvo este hombre. Y sucedieron cosas realmente imposibles humanamente, pero que Dios, cuando pone su mano, Él, hermanos, pone su mano y hasta el patrón mundano lo cambia para bendecirte. Amén, gloria a Dios. Así como sucedió en el tiempo de José también. José, dice la palabra del Señor, que vino la mano de Dios y la gracia de Dios estaba sobre José. Y cuando José, hermanos, halló la gracia de Dios, dice la Biblia que el hombre que lo llevó de esclavo, de repente se dio cuenta que donde quiera que ponía las manos José, todo se multiplicaba, todo era bendecido. Ahí lo dice en Génesis 39:4, que lo tiene ahí usted en su mano. Así halló José gracia ante los ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, mire, dice la Biblia que halló gracia ante los ojos de Faraón. Digo, hasta ante los ojos de Potifar, hermanos, y dice que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque de antemano José fue un hombre que se conservó limpio, aunque vivía entre los mundanos, aunque vivía allá, hermano, donde no había quien le predicara la palabra de Dios, no había una congregación, pero sin embargo, él temía al Dios del cielo. Y dice la palabra del Señor que cuando llega, hermanos, allá de esclavo, entonces aquel hombre llamado Potifar se dio cuenta, hermano, que donde quiera que José, si lo ponía, hermanos, en el campo, la siembra se multiplicaba, el ganado se multiplicaba. Si lo ponía en su casa, todo prosperaba. Y entonces se dio cuenta que la mano de Dios estaba sobre José, y por eso dice la Biblia que lo puso sobre el mayordomo de toda su casa. Era porque la gracia de Dios estaba sobre la vida de José. Y yo creo que todo esto nos enseña a nosotros, hermanos, porque aquí, mire, yo no puedo obligar a nadie que usted sea fiel a Dios, pero usted toma su parte cada uno. Hay personas que vienen a la iglesia y nunca toman en serio un mensaje. Vienen a la iglesia como una costumbre, pero no tienen el deseo de hacer cambios, de ganar la gloria de Dios. Cada vez que venimos a la iglesia, siempre Dios tiene un mensaje fresco, un mensaje donde Él quiere que trate en alguna área, porque usted puede detener la bendición si es que usted no hace lo que dice la palabra de Dios. Usted sabe que la gracia de Dios puede estar sobre. Mire, por ejemplo, el otro día que estaba predicando el hermano Osmin, que nos estaba diciendo cómo él no podía agarrar una casa y era imposible agarrar una casa. Él trabaja con patrones mundanos y bueno, pero antes de eso dice que un día Dios le habló a su corazón, porque él renegaba por todo y se ponía al tú por el patrón, y el patrón le decía una cosa y él hacía otra, y dice que ya no andaba bien ahí. Entonces un día el Señor le habló y dijo: sujétate y haz lo que tu patrón te dice. Y entonces él operó un cambio, y donde quiera que su patrón lo ponía, si era cocinero y lo ponía a barrer, se ponía a barrer. Y hermanos, empezó a hallar la gracia de Dios con su patrón. Pero era Dios que le estaba dando gracia ante su patrón. Y ya fue cuando le dijo: ¿qué, tú nunca has comprado una casa? Y él dijo: no, porque no califico, no puedo. Busca la casa, vas a calificar. Y dice que buscó la casa y le pidieron todos los requisitos y no calificó. Y le dijo: ¿qué pasó con la casa? No califiqué. Dice: dame el teléfono de tu vendedor. Y le dio el teléfono de su vendedor, y como a las 2-3 horas le habló el vendedor. Dijo: ven por tu casa, ya calificaste. Y ahora está viviendo en su casa. Pero ¿qué pasó? Halló gracia ante su patrón. Así Dios nos puede dar gracia, hermano, delante de nuestro amo, delante de aquella persona que tenemos enfrente, hermanos. Entonces la gracia de Dios, hermanos, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a dar gracia y va a mover gente que ni siquiera cristiana es. Estaba hablando con el pastor Rick el otro día y me dice que estaban rentando ahora en la pandemia, pero de repente el hombre que le estaba rentando le dobló la renta. Y de por sí se le había ido gente y luego le dobla la renta y dijo: ¿dónde te vamos a pagar toda esta renta? Dice: pues si no me puedes pagar, entonces te me sales. Y dice que tuvieron que salirse y empezó a orar: Señor, ¿a dónde voy a llevar a tu pueblo? Y se encontraron un lugar muy carísimo, y como pudieron, hermanos,
dieron una parte del entre, pero tenían una parte que tenían que dar. Y bueno, y dice que no sabían cómo darlo porque no tenían el dinero. Y dice, yo estaba saliendo de un servicio, pasó un carro y pitó y dijo, ¿es una iglesia aquí? Y dijo, sí, es una iglesia. Dice, ven para acá. Dice, no sé, dice, yo no voy a una iglesia, no asisto a una iglesia, pero quiero dar mis diezmos aquí. Y dice que me hace un cheque de $10,000. Imagínense la gracia de Dios, hermanos. Y el hombre ni siquiera se congregaba, dice, no supe ni qué, se fue. Y como a los 2 meses regresa otra vez y deja otro cheque de $10,000. Cuando uno, hermanos, haya gracia delante del Señor, el Señor mueve el cielo, mueve la tierra para que tú seas bendecido. Lo importante es que tú hayas gracia delante de Dios y te portes bien delante del Señor. La Biblia nos habla de otro hombre llamado Noé que halló gracia ante los ojos de Dios. Sabemos allí en el capítulo 6 del libro de Génesis que Dios decidió destruir a toda la humanidad porque todos se habían desviado, eran perversos, nadie buscaba a Dios. Y Dios dice en la Biblia que le pesó haber hecho hombres en la tierra y dijo, destruiré todos los seres humanos en la tierra. En Génesis capítulo 6, versículo 6, mire lo que dice. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero luego en el verso 8, ¿qué dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que queremos, hallar gracia ante los ojos de Dios, hermanos. En medio del pecado, en medio de los peligros, en medio de la muerte, tú puedes hallar gracia delante de Dios, como la encontró Noé, dice la Biblia. Pero este hombre halló gracia delante de Dios. ¿Por qué halló gracia delante de Dios? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, hablando de este Noé, dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. Entonces dice la Biblia que cuando Dios le habló, ¿qué hizo? Con temor preparó el arca. Obedeció y dice, obedeció acerca de cosas que aún ni siquiera se habían visto, porque él le habló de un diluvio que venía. Y nunca habían visto todo esto. Sin embargo, él tuvo fe y obedeció, hermanos, aleluya. Nosotros sabemos, hermano, que viene el fin del mundo, que el rapto de la iglesia está por suceder. Y al igual que Noé, no hemos visto el rapto de la iglesia, pero nosotros debemos obedecer, preparar nuestra casa, preparar nuestra familia y no irnos, hermanos, desenfocados como el pecado que estaba sucediendo en el tiempo de estos hombres, hermano. Dice la Biblia que Noé, en 2 de Pedro 2:5, que Noé pregonó justicia, o sea que predicó, no sé si 20, 30, 60 años estuvo predicando a la humanidad, pero dice la Biblia que nadie se arrepintió. ¿Cómo estaba esta humanidad? Por eso en Génesis 7:5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Por qué halló gracia delante de Dios? ¿Por qué halló el favor delante de Dios? Cuando la ira venía sobre toda la humanidad, pero había un hombre entre toda esa humanidad que decidió obedecer a Dios. Él no se fue con la multitud. Él dijo, bueno, los demás no creen, la iglesia está media vacía, mejor yo me voy. No, él dijo, aunque todos se vayan, aunque nadie crea, yo voy a seguir preparando mi familia, preparando el arca, hermanos, aleluya. Y dice la Biblia, e hizo Noé conforme a todo, hermano, lo que Dios le había dicho, porque Dios nos habla en nuestras vidas. No todos obedecen, pero los que obedezcan son los que van a ir en el rapto de la iglesia. Entonces la gracia de Dios es muy importante. Señor, dame de tu gracia, que haya gracia delante de ti. La gracia, a través de la obediencia, usted puede ganar esa gracia. Luego hay otro hombre llamado Abraham, ahí lo tenemos, que recibe la gracia o el favor de Dios. Ellos eran ancianos ya y no podían tener ni siquiera hijos. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Dios le habló, dice la Biblia que él obedeció a Dios. Acuérdense, hermanos, aleluya, que eran todos hermanos mundanos,
Nadie conocía del Señor, pero Dios le habló a un hombre. De entre toda esa multitud, Dios le habló a un hombre. Y este hombre tenía la decisión de rebelarse y decir no creo, o tenía la decisión de obedecer a Dios. Y hay familias completas que están perdidas, que no tienen a Dios, pero entre toda esa familia Dios le habla a un hombre, a un joven, hermano. Y si ese joven, si ese hombre le obedece, mire la gloria de Dios que vendrá. Por eso en Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para el lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A causa de esa obediencia, la gracia de Dios vino sobre ellos, y el Señor hizo que Sara, a la edad de 75 años, casi 80, tuviera su primer hijo. Amén. Sin saber a dónde iba. Él salió, simplemente obedeció sin saber a dónde iba. Amén. Uno quiere, hermanos, aleluya, que Dios le aclare todo. Y cada día quiere una señal, que si me jalan aquí o si sueño esto, entonces te obedeceré. No, este hombre no pidió señales, solamente oyó la voz de Dios, hermanos, aleluya. Y él dijo, yo voy a obedecerle al Señor sin saber a dónde iba, no importa. Lo criticaron, hermano, la familia le dijo, te volviste loco, ¿cómo vas a dejar todo? ¿Cómo te vas a ir? Pero él dice la Biblia que obedeció ciegamente sin saber a dónde, pero él caminó en la voluntad de Dios. Y gracias a Dios por todos estos hombres. Dice la Biblia en Génesis 18 del 12 al 15 que cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, dice que Sara se rió. Pues Sara entre sí diciendo, Sara cuando se rió, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya tan viejo. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo yo vieja? ¿Hay para Dios algo que sea difícil? Él le preguntó, ¿acaso hay algo que sea difícil para Dios? Y es que Dios hace milagros. Mire, este milagro, dice la Biblia que Abraham tenía 100 años. Sara tenía como 80 años, ya su matriz no le funcionaba, ya no podía quedar embarazada. Y cuando Dios le habló, hermano, porque Dios es Dios de lo imposible, donde ves que no puede suceder nada, ahí puede surgir un milagro, ahí pueden surgir cosas grandes, hermano. Por eso no pierdas tu fe, hermanos. Y dice la Biblia que cuando le comunicó a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Dios me habló y me dijo que vamos a tener un hijo. Y Sara empezó a reírse, dice, ¿acaso voy a tener deleite ya en mi edad? Y dice que se rió. Y luego el Señor le dijo a Abraham, oye, ¿por qué tu esposa se rió? Dijo, yo no sé. Dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Para el que cree, todo le es posible. Dios puede abrir una matriz, no importa que ya diga la ciencia médica que no hay esperanza. Dios puede hacer un milagro donde se cerró todo, donde no hay esperanza. Dios puede abrir camino en el desierto, ríos en la soledad, hacer caer maná del cielo. Dios puede enviar la provisión, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Dios puede hacer que ese hijo rebelde, ese esposo imposible de salvar, Dios lo puede salvar, porque habrá algo imposible para Dios. Aleluya. Y luego dice en el capítulo 21 verso 1 al 6, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, porque Dios no es hombre para que mienta. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y verso 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Gloria a Dios. Qué milagro tan hermoso, hermano. Por eso usted nunca imposibilite a Dios, nunca diga no se puede. Siempre usted tiene que ser positivo en el nombre del Señor,
Porque entre más grande es la necesidad, entre más grande es la tempestad, más grande va a ser el problema, hermanos. Yo creo que Dios pudo haber pasado por un charquito Israel y abrir el charco ahí para que pasaran, pero lo acercó al mar Bermejo, a un mar espantoso, porque Dios iba a hacer un milagrazo, el que iba a quedar escrito en la historia. Abrió los mares. ¿Quién había abierto los mares? Dice la historia que se abrieron como un mar, como 5 autopistas, hermano, para que pasara 1 millón de personas, y las aguas se detuvieron como en una pared mientras que el pueblo de Dios pasaba. Lo crea o no lo crea, yo sí lo creo, porque para Dios no hay nada imposible. Yo he estado en ese lugar, yo he ido y he caminado donde fue, hermanos, aleluya, la guerra de los filisteos y la guerra de David, hermanos, aleluya, porque todo está ahí escrito. Entonces no hay nada imposible para Dios. Luego tenemos a Moisés también. Moisés fue otro hombre que tuvo la gracia de Dios. Y Moisés tenía, hermanos, el deseo de liberar al pueblo de Dios. Pero ¿quién iba a liberar a un pueblo de las garras de Faraón? Nadie lo podía lograr. Pero halló gracia delante de Dios. Y para que vea, hermano, que no hay reinos, que no hay ciudades, que no hay ejércitos que pueda, cuando la mano de Dios dice, aquí se va a hacer, aquí se hace. Gloria a Dios. A Dios no lo espanta nadie. Cuando Él lo dice, lo dice. En Hebreos capítulo 3, versos 4 y 5, dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. La Biblia en el lenguaje actual dice: Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se lo ordenó. Mira, entonces dice: Moisés obedeció a Dios tal como se lo ordenó, ayudando al pueblo como Dios se lo mandó. O sea, Moisés pudo haber dicho: no, yo no puedo, es imposible. Y de antemano parece que sí se lo dijo, pero el Señor le siguió insistiendo. Y Moisés, hermano, siendo tartamudo, no teniendo esa capacidad como algunos líderes que pueden leer bien, que pueden hablar bien, no, Moisés con su tartamudez, pero obedeció al Señor, gloria a Dios. Y dice la Biblia que rescató a toda la nación de Israel, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios puede rescatar a tu familia que está perdida. Si Él pudo haber rescatado a toda una nación, pudo haber rescatado, hermanos, a 1 millón de personas, no podrá rescatar a tu familia que está perdida, hermano, que está perdida en la idolatría, que está perdida en el satanismo, que está perdida, hermanos, sin Dios y sin esperanza. Dios puede, pero hay que obedecerle a Dios, porque la obediencia es la que atrae la gloria de Dios. Mire, aquí tenemos en este hombre Esdras 3 cosas que sobresalieron. Quiero que usted se dé cuenta en el versículo 10 del libro de Esdras 7. Nos dice, mire ahí, me gusta lo que dice aquí y quiero que usted mire para que pueda recibir la gloria de Dios. Aquí hay 3 cosas que él hizo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, una, para cumplirla y para enseñarla. Preparó su corazón para recibir la palabra de Dios, para inquirir, para estudiar la palabra de Dios, número 1. Y luego también preparó su corazón para obedecer la palabra de Dios. Ahí vamos. Y luego preparó su corazón para compartir el mensaje de Dios. Y ahí está la obra completa. Amén. Primeramente hay que preparar nuestro corazón para conocer la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios, porque dice la Biblia que era un hombre que escudriñaba las escrituras. Era un hombre, hermanos, que se interesaba en leer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Las leerás por la mañana, en la tarde, hermanos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación, hermano. Hay que interesarse en leer la palabra del Señor, porque hay personas que conocen la vida de todos los jugadores de fútbol, los nombres y apellidos, pero no saben dónde está el libro de Mateo, Dios mío. Y son personas que están todo el día, toda la vida en la iglesia. Es porque no están preparadas, no se están preparando para que Dios pueda
derramar el favor de Dios sobre sus vidas. Este hombre primeramente se preparó para recibir la palabra del Señor. Era un hombre versado en las escrituras, era un hombre que leía las escrituras, hermano. Y todos nosotros debemos de leer la palabra de Dios, hermano. Todos nosotros debemos de conocerla. Mire, hermano, la Biblia no es solamente para traerla aquí a la iglesia, no, la Biblia la tienes que leer por las mañanas, por las tardes, hermano. Ella que sea tu alimento, dice la Biblia, porque no solo de pan vivirá el hombre, mi amigo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú te preparas, hermano, es cuando Dios empieza a bendecirte. Oh, estás preparándote, estás leyendo la Biblia. Pero pastor, es que yo casi no entiendo. No importa, tú sigue leyendo y más adelante vas a entender más y más y más, porque Dios mira tu hambre, dice la Biblia, hermano, y me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo tu corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la palabra del Señor, hermanos, aleluya. Entonces necesitamos, la primera cosa es prepararnos para leer la palabra de Dios. Yo sé que algunos no me hacen caso ni me van a hacer caso, pero les agradezco, por lo menos están llenando una silla para alegrarme. Pero viene el otro. Dice la palabra del Señor que se preparó para inquirir la ley de Dios y se preparó para obedecerla. Porque Esdras se había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Porque una cosa es leer y otra es poner por obra. Amén. Dice la palabra del Señor, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si nos preparamos, estudiamos, está bien, lo felicito. Pero si nada más es puro estudio y no hay cambios en su vida, no pone por obra la palabra de Dios, no pongo por obra la palabra de Dios, ¿de qué sirve? La palabra, hermanos, aleluya, solamente recobra fortaleza cuando tú empiezas a vivirla, hermanos, aleluya. Yo no entiendo por qué hay matrimonios tan estancados. Matrimonios, hermanos, que tienen 5, 10 años en la iglesia y todavía pelean en su casa con la mujer y se tratan como si fueran enemigos, hermano. Entonces, ¿qué ha hecho la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en tu vida? No te engañes a ti mismo, hermano. Necesitamos todos los días operar cambios en nuestras vidas, hermano. Que la gente mire, hermano, que hay luz en tu vida. Qué bonito cuando la esposa dice: oh, yo le doy gracias a Dios porque mi esposo era esto, era otro, pero ahora él es cariñoso, él es bondadoso, él es un padre diferente. Es porque él está poniendo en práctica la palabra del Señor, hermano. Y cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, ¿sabes qué? Dios está mirando desde el cielo y es cuando te va a revelar más cosas te va revelando. Porque ¿para qué quieres que Dios te hable si Dios ve que no le obedeces en nada? Vienes a la iglesia, te vas seco y dices: sí, trajeron al presidente, trajeron al otro, pero yo no sentí nada. Mira, cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, hasta un canto desafinado tú te gozas. Hermano, cualquier cosa tú te gozas y dices: wow, qué mensaje se predicó aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú pones por obra la palabra del Señor, Dios te da más y más y más. Estamos ahí en el segundo punto y ahí estamos bien. Ahora practicamos la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el tercer punto? Enseñó la palabra de Dios. La escudriñó, la obedeció y la enseñó. Algunos de nosotros, esa es la parte que tenemos que hacer. Algunos de nosotros tenemos mucho tiempo en la iglesia y estamos llenos de palabra, pero no le enseñamos a nadie. Y la gracia de Dios vino sobre él hasta que estuvo marcado los 3 puntos. ¿Quieres la gracia de Dios? Entonces deja de estar llenando tu cerebro, llenando tu corazón, hinchándolo de palabra y no sirviendo a nadie.
no alentando a nadie, no yendo a un grupo para nada. ¿A quién le das aliento? ¿A quién bendices? ¿Por quién oras? ¿Dónde das tú un mensaje, hermano? Qué bonito los grupos de amistad, hermano, que entre semana estamos estudiando, y no solamente, hermano, lo estudiamos para poder predicarlo, sino que tratamos de vivir lo que estamos estudiando, y no solamente lo vivimos, estamos desesperados para enseñarlo en el grupo de amistad, hermano. Ahí es donde viene la obra completita. Oh, escudriña la Biblia, la pones por obra y la enseñas en el nombre. Qué privilegio para todos aquellos líderes. Debían de ser los más agradecidos de esta iglesia, los líderes, hermano. ¿Por qué? Porque tú estás listo, preparado para la gracia de Dios venga sobre tu vida. Y aquí tenemos a este hombre, Esdras. La obediencia atrae el favor de Dios. La obediencia atrae el favor de Dios. Ahora, no veas solo el lado negativo de la obediencia, porque hay un lado negativo, no lo voy a descartar. Hay un lado negativo y la gente lo mira así y dice, ay, es que tenemos, no, puros reglas, puros estatutos, es difícil. Ese es el lado negativo para nosotros. Y si nosotros solamente vemos estatutos, reglas, mandamientos, no la vamos a hacer en este camino. Estás solamente como el tunco Maclovio, ¿no? Con un ojo nada más, mirando lo negativo, mirando es bien difícil dejar esto, es bien difícil dejar a los amigos, es bien difícil dejar las modas, es bien difícil dejar la parranda. Y entonces ves solamente el lado negativo del mandamiento, hermanos. Pero no veas solo el lado negativo, mira el lado positivo del mandamiento. Cuando tú miras, hermano, que cuando obedeces a Dios se te abren puertas, se te abren bendiciones. Entonces no vas a quererte quedar, hermanos, trancado ahí en la cerca. Tú quieres, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y el mandamiento, hermanos, siempre todo mandamiento trae bendición, hermanos. Mire, ¿qué tal si usted fuera a trabajar y le dijeran, ¿sabes qué? Vas a trabajar aquí, pero no te voy a pagar nada. Aunque tenga muchas ganas de trabajar, tarde o temprano le deja todo, porque no hay una paga, no hay un premio, no hay nada. Entonces, hermano, en las cosas de Dios no solamente son mandamientos y que hagas esto y que no hagas esto y que detente aquí. No, hey, dice la palabra del Señor que Dios paga, y Dios paga bien, hermano. Cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, prepárese, usted es una persona lista para recibir la bendición de Dios. Por eso, hermanos, usted debe de enseñar la palabra de Dios. Usted debe de evangelizar. Usted debe, que Dios mire desde el cielo que usted está haciendo. Mire, usted haga lo posible, que Dios va a hacer lo imposible. Porque muchas de las veces solamente le pedimos milagros a Dios. Señor, bendice a mis hijos, bendice a mis hijas, bendice a mis nueras, bendice a mis nietos, bendice a esto. Y todo está bien, no es malo. Pero cuando Dios dice, pero quiero que hagas esto, no, eso sí no. Yo trabajar como recepcionista no tengo ese don. Yo trabajar en una célula, me agarra lejos. Pero llega con un listonón así grande, hermanos, aleluya. Dice la Biblia, dad y se os dará. Si tú trabajas para el Señor, si tú, hermanos, aleluya, sudas para el Señor y pones tu parte, el Señor va a hacer la otra parte, la imposible. Entonces no habrá quien detenga la bendición de Dios, porque tú estás haciendo lo correcto. Ponte en las manos de Dios y dile, Señor, aunque no soy la persona más apropiada, pero soy la persona más agradecida. Aquí está mi casa, no puedo dar un mensaje, pero la abro para que alguien venga a dar el mensaje. No puedo dar un mensaje, pero llevo a mi comadre a la célula y que nos den el mensaje allá. Hermano, no puedo dar un mensaje, pero llevo los pastelitos y el atole cada semana. El Señor va a mirar que tú estás haciendo tu parte, y ahora sí pídele al Señor, hermano, porque el Señor, hermano, no te va a dejar sin recompensado. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia está llena, la Biblia está repleta de hombres que les fue bien, de hombres, hermanos, que vieron milagros y maravillas. Toda la Biblia está saturada. Por ejemplo, Moisés, Josué, Job, Daniel, José, el rey David, María Magdalena, María la madre de Jesús. Todos ellos tuvieron una distinción. El distintivo de ellos era que hicieron estas personas, ¿qué hicieron para hallar el favor de Dios? Leyendo la historia de cada una de estas personas, todos fueron obedientes al Señor. Todos fueron obedientes al Señor. Entonces, y como dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy
¿Y por qué nosotros estamos todo el tiempo necesitados? Que oren por mí por esto, que oren por mí, y no hay bendición y parece que nos cayó una maldición. ¿Sabe por qué? Porque estamos llenos de palabra, pero no obedecemos la palabra del Señor. Si Dios te habla del perdón, de todas maneras sigues brava con la otra. Y no importa que Dios habla de Él sabe, y a propósito ella sabe que debe de perdonar, pero no perdona. Ella sabe que debe de ofrendar y de diezmar, pero no ofrenda. Ella sabe que debe de vestir en santidad, pero no viste. Él sabe que tiene que asistir a la iglesia y servir al Señor, pero no sirve. ¿Cómo pues puede ser posible que vivamos esta vida tan raquítica y tan enfermiza, hermanos? Hermano, al diablo con todo esto, hermano, necesitamos, hermano, ponernos en las manos del Señor. Y yo quiero la gracia de Dios, yo quiero el favor de Dios, yo quiero ser como Esdras, yo quiero ser como Nehemías, yo quiero ser como María, yo quiero ser como estos hombres, hermano, que Dios les dio gracia delante de, mire, Nehemías, por ejemplo. Nehemías fue otro hombre que tenía la gracia de Dios. Y cuando usted mira en el libro de Nehemías, que fue y pidió, hermanos, al rey de Babilonia, hermanos, que le diera para reconstruir las murallas de Jerusalén. Oh, hermanos, no eran $20, no eran $100, no eran $20,000, no. Él le pidió para construir toda la muralla de alrededor de Jerusalén. Le pidió madera, le pidió bloquero, le pidió dinero, le pidió guardias. Eran millones y millones, hermanos. Pero como la gracia de Dios estaba sobre Nehemías, sobre Esdras, Dios movió el corazón de ese rey pagano, hermano, ese rey que odiaba las cosas del Señor, hermano, y abrió su corazón, pero no porque el rey era bueno, sino porque estos habían encontrado la gracia de Dios. Y cuando tú encuentras la gracia de Dios, hermano, Dios puede cambiar a Nabucodonosor, Dios puede cambiar a Artajerjes, Dios puede cambiar a Tito el Grande, Dios los puede cambiar a todos para abrir camino para ti. Esdras, ¿cómo encontraste el favor de Dios? Ellos lo encontraron porque al leer la historia cada uno vemos que todos fueron obedientes al Señor. Amén. Y esa obediencia Dios la quiere ver. La quiere ver. Todos los días tenemos retos. Todos los días nos enfrentamos a la bendición o a la caída. Todos los días el enemigo pone tropiezo en tu vida. Y ese tropiezo, si tú lo aguantas y tú, hermanos, lo pasas, está listo para una bendición, está listo para una bendición. Pero estamos en el mismo, batallando, y entonces nos pasa lo que Israel, mire, la tierra prometida la tenían enfrente. Y ya de estar en la tierra prometida, los perdía el Señor y se iban otra vez, andaban todos perdidos. No sabían ni dónde quedó la bolita, ahora ¿para dónde? 40 años en el calor, en el desierto, muriéndose, y la bendición de Dios estaba ahí. Pero eran renegones, hermano. Todo, hermano, les daba el Señor, pero siempre querían más. Y siempre decían, no, yo me regreso a Egipto, yo regreso atrás. Me iba mejor cuando cantaba allá en el mundo, me iba mejor cuando trabajaba con los mundanos, hermano. Y Dios lo escuchaba, y dice la palabra del Señor que les borraba la bendición, hermano. Y durante 40 años hasta que murieron en el desierto y no tocaron la bendición de Dios. Yo no quiero quedarme en el desierto, iglesia. Yo no quiero quedarme en la puerta mirando las bendiciones de Dios. La bendición de Dios está para tu vida, hermano. Pero ¿cómo? Hay que obedecer los mandamientos del Señor. Hay que poner un esfuerzo a lo que hacemos, hermanos, aleluya. Hay gente que no viene a la iglesia, ¿por qué? Porque vive lejos. Hay gente que no viene a la iglesia porque está haciendo frío. Hay gente que no viene a la iglesia porque hay mucho tráfico, y siempre van a tener un pretexto, hermanos, aleluya. Pero cuando tú dices, en medio del tráfico, en medio del frío y del calor, yo voy a la casa del Señor, y entras por sus puertas con alabanza, con acción de gracias, bendices el nombre del Señor. Oh, tú te estás preparando para el milagro, te estás preparando para tu bendición. No pares, ya te estás muriendo, ya tienes muchos años y todavía no miras la mano de Dios. Bueno, hasta que seas obediente, Abraham, te voy a dar el milagro más grande que has pedido. La pregunta importante: ¿quiere usted tener la bendición de Dios? ¿Realmente quiere la bendición de Dios? No necesita ser un erudito como Esdras. No necesita conocer mucha Biblia. No necesita ser tan inteligente. Solamente camine de la mano de Dios. Solamente obedezca a Dios. Y el Señor va a poner su mano sobre usted, y toda necesidad que venga a su vida va a ser suplida. No dice la Biblia, busca primeramente
el reino de Dios y su justicia? No dice uno, si me queda tiempo voy a la iglesia, si me sobra diezmo, si tuviera tiempo yo le serviría de maestro, pero todo el tiempo a la cola. Señor, atrás. Si me queda tiempo, si tengo ganas, si me animo, pero todo el tiempo atrás nada. Hermano, cuando tú pones a Dios primero y dices tú, Dios es primero. Te quieren cambiar de trabajo. Hermano, ese trabajo, hermano, para quitarte venir a la iglesia, no importa. Dios tiene un trabajo mejor adelante, pero la casa de Dios será mi refugio. Allí estaré yo todos los días, hermanos, aleluya. Que allá están más baratas las casas por allá. No importa, aunque esté más caro aquí, pero Dios va a suplir mis necesidades y de aquí nadie me mueve en el nombre del Señor Jesucristo. Tengo personas que se han ido a otros estados porque dicen que está baratísimo allá. Sí, está barato, pero ahí están entre los zancudos, un calorón, no tienen iglesia, solamente nos miran por Facebook y ahí están suspirando, estar en ríos. ¿Quién te llevó pues, hombre? ¿Acaso te ha hecho falta para la renta? Hasta en una trailita, pero estamos viviendo contentos, hermano, porque no son las cosas materiales las que te dan la felicidad. No es el carro, no son las comodidades, no son las riquezas. Es la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. No importa que traiga un carro viejito, pero ando lleno de la gloria de Dios. No importa que no tenga una casa de lujo, pero en esta casa habita la presencia del Altísimo. No importa que no lo tenga todo, pero lo tengo a Cristo. Aleluya, gracias a Dios, hermanos, aleluya. Se han ido, ahora están divorciados, los hijos están en drogas, se acabó el matrimonio, se acabó todo porque les pasó lo que a Noemí. Había hambre en Israel y salieron. Le dijo a sus hijos y a su esposo, a su esposa, vámonos porque aquí hay hambre. Y cuando se fueron les fue muy mal. Y después dice la Biblia que se le murió el esposo, se le murió Malón, se le murió Kelión, todos se le murieron. Y regresó, hermanos, a Belén y dijeron, ahí viene Noemí. Dijo, ya no me llamen Noemí sino Mara, porque me fui llena y regresé vacía. Aleluya. Es que no supiste, hermano, tener fe en Dios, que Dios te iba a suplir tus necesidades. Los que se queden, Dios los va a bendecir, hermano, porque después dice la Biblia que esta mujer se dio cuenta que Dios había visitado a Israel, que había visitado Belén, pero cuando regresó para atrás ya venía sin hijos, ya venía sin nada, venía vacía, hermanos, aleluya. Quédate aquí, que Dios te va a bendecir. No te vayas a otro estado, no te vayas a otro pueblo lejos donde ya no vas a venir a la iglesia. Quédate aquí y verás como nunca te va a haber hecho falta nada. Es más, ¿cuántos años tienes viviendo aquí? A ver, dile al que está a tu lado, ¿cuántos años tienes viviendo aquí? ¿Te ha hecho falta algo? Entonces, ¿qué cacaraqueo? Que me voy, que deténganme, que nadie me... Hermano, Dios está aquí. El mismo Dios que está aquí está en Texas. Y si Él te puede sostener aquí, ¿para qué te vas a Texas arriesgándote por allá? Esta es la pregunta importante. ¿Quieres hallar el favor en tu vida? ¿Qué hemos aprendido a través de esto? Que la obediencia trae el favor de Dios sobre nuestras vidas. Antes de tomar cualquier decisión en tu vida, simplemente pregunta, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Y Dios siempre tiene una respuesta. No necesitas andar buscando al pastor para preguntarle y si te va mal echarle la culpa a él. Hermano, ¿qué hago con esta mujer? Ya no la aguanto. Y usted quiere que el pastor diga, divórciate. Pregúntale a Dios. Y Dios te va a decir qué vas a hacer. Porque Dios siempre tiene una respuesta linda. Él siempre te va a decir, ¿sabes qué? Voy a cambiarlo. No te desesperes. Yo estoy obrando en tu vida. El Señor te dice, hermano, no lo hagas o sí hazlo. Por ejemplo, dicen, hermano, es que si doy todo mi reporte de mi dinero, no me va a quedar nada. Usted reporte en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir grandemente, hermanos, aleluya. Lo del César al César y lo que de Dios a Dios. Tú tienes que ser fiel, pase lo que pase, ponte firme. Aleluya. Entonces, hermano, piensa en los frutos de todos los hechos.
Si tú dices, bueno, si me voy por acá, bueno, aquí voy a tomar, ya no voy a ir a la iglesia, está bien. Antes de empezar a hacer eso, piensa en los frutos de lo que vas a hacer. Vas a acostarte con alguien, porque los jóvenes y a veces los viejos también les pasa eso. Antes de caer en ese pecado, piensa en los frutos del pecado. Si David se hubiera haber detenido cuando estaba mirando a esa mujer tan coqueta, esa mujer, esa figura, él no pensó realmente en los frutos de aquello. Se dejó ir, como dijo Salomón, como el buey al degolladero y como el preso a sus prisiones para ser castigado, porque no pensó en los frutos. Él nunca pensó que después de ese pecado que iba a cometer, iba a venir la muerte de 4 de sus hijos. Después de ese pecado, hermanos, él iba a ser expuesto a toda la nación, hermanos. Después de ese pecado, el Espíritu de Dios se separaría de ellos. Por eso, antes de cometer el pecado, antes de hacer eso que quieres hacer, hermano, primeramente pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga con todo esto? Y Dios te va a dar una respuesta, porque dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, hermano. El Señor no viene a destruir matrimonios, el Señor viene a edificar familias, hermano. Si tu matrimonio está destruido, Dios no quiere que sigas pensando que se va a destruir. No, porque si tu matrimonio es un caos, hermano, si tu matrimonio, hermano, no tiene esperanza, déjame decirte que el Espíritu de Dios vino sobre la tierra y estaba oscura, desordenada, vacía. Y cuando el Espíritu de Dios tocó la tierra, dice la Biblia que ordenó todas las cosas. Y si el Señor pudo hacer esto con un mundo en confusión, no podrá ser hombre de poca fe más con tu matrimonio, con tu familia. No lo abandones, no le des la espalda, no te desesperes, que Dios tiene la mejor respuesta, iglesia. Esdras, el hombre que halló el favor de Dios. Yo quiero hallar ese favor de Dios. Póngase de pie en esta hora. Que no se nos olvide, hermanos, que el favor de Dios está aquí, está ahí. Esa bendición la tiene el Señor. ¿Cuándo la vas a reclamar? Dios tiene la bendición para tu vida. Yo no sé, pero tú haz cambios en tu vida. Aunque yo no te mire, haz cambios, haz cambios. Porque la bendición no viene del hermano Mario, no, si la bendición viene de Dios. Amén. Si te estás escondiendo de la gente, andas mal. Si cuando el patrón llega te pones a trabajar más recio, andas mal. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando para tu patrón. Tú trabajas como si fuera para el Señor. Amén. Un muchacho estaba limpiando los baños y dice que de repente, estando limpiando los baños, era un cristiano, oyó a su espíritu que Dios le dijo: limpia los baños como si fuera a entrar yo al baño. Y entonces se quedó pensando, dice: me di cuenta que andaba mal, que no estaba haciendo el trabajo como para Dios, sino para los hombres. Amén. Si cuando ves al pastor, empiezas a alabar a Dios, tú no estás alabando a Dios, tú estás alabando a los hombres. Tienes más temor de la gente, tienes más temor del hombre que de Dios, hermano. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, no de la gente. Cuídate de Dios, porque Dios es el que abre los portones de bendiciones. Dios es el que da gracia. Dios es el que toca los corazones de los patrones, de los gente millonaria, para que te bendigan. Pero tú tienes que tener el favor de Dios. Y luego después Dios toca el corazón de tu amo para que hayas el favor con tu amo. Gloria a Dios. No sé si alguien ha entendido el mensaje y quieras venir a este lugar. Ven a este lugar y vamos a pedirle al Señor. ¿Cómo queremos que se abran las ventanas de los cielos? ¿Cómo queremos la bendición de Dios? Solamente a veces reclamamos y reclamamos, pero el Señor dice: te hago una pregunta. ¿Estás haciendo realmente mi voluntad? ¿Realmente crees que estás haciendo lo correcto delante de mí? Y si tu respuesta es no, ven a este lugar y Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Dios va a abrir ventanas de bendición. Dios va a tocar el corazón de ese amo. Dios va a tocar el corazón y el Señor te puede dar una casa aunque no tengas papeles. El Señor te puede dar un mejor trabajo. El Señor puede hacer que se logren las peticiones de tu corazón. El Señor puede hacer milagros en tu vida.
El Señor puede sanar tu matrimonio, puede sanar tu enfermedad, pero tienes que ser sincero delante de Dios. Yo quiero tener ese favor que tuvo Nehemías, ese favor, Señor, que tuvo José, Señor, que tú le diste ese favor, Señor, ante los hombres, que tú le diste ese favor, Señor, oh Dios mío. Abraham, Señor, ese milagro que sucedió, Señor. Señor, yo sé que a través de la obediencia es un imán para el favor de Dios. Gracias. Si has pecado contra Dios, ven a este lugar, confiésate, confiesa delante del Señor tus faltas, tus iniquidades, y deja que el Señor, aleluya, quite esa puerta que te está obstruyendo tu bendición. Cuando tú le pides perdón a Dios, reconoces, vienes a Dios, lo reconoces, le pides perdón, le entregas tu vida, tú estás preparado para esa bendición. Gracias, Padre. Gracias, Señor, oh Dios mío, en esta hora, por esta palabra que ha tocado mi corazón antes de predicarla, Señor. Espero que tú hayas tocado muchas almas en este momento y aquellos que están en el internet, Señor. Gracias, Padre, Señor, oh Dios mío. Estamos aquí para humillarnos delante de ti, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no humillarnos, Señor, oh Dios mío? Exáltale al nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Humillémonos delante de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, oh Dios mío. Renuévanos, Señor, aleluya. Aquí estamos. Aquí están las almas nuevas que han venido en este día. Tú quieres transformar nuestros hogares, nuestra situación actual, Señor. No hemos visto nada de lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Señor, revélale a tu pueblo, Señor, oh Dios mío, la necesidad de hallar favor delante de ti. Los pasos, estudiando la palabra del Señor, obedeciendo la palabra del Señor y predicando la palabra del Señor, Señor Dios Todopoderoso. Hay muchos, Señor, que no están repartiendo, que no están dando, que no están siendo, Señor, de bendición. Y tú vas a parar esa bendición sobre ellos, porque ellos han parado de ser de bendición para otros. Pues tú también puedes parar esa bendición. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.